Y te encargo que no Ya. lo reportemos, hagas el enlace. Profe no quiere dar la transmisión. Lo dejamos así. Que se queda en blanco. No quiere cargar. Y luego la subimos entonces. Está bien. Luego la compartimos. Listo, profe. Entonces si quiere podemos comenzar. Vale. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, estimado Lenin. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra emisión de nuestro seminario financiero. Tenemos con nosotros a un invitado especial, al señor Lenin Palencia, con el tema tendencias de las finanzas empresariales. Él es hondureño, es magíster en finanzas, tiene una licenciatura en administración de empresas. Es especialista en valoración y en negociaciones de compra y venta de empresas, consultor financiero, conocedor del tema también de riesgo crediticio, salvataje empresarial, con experiencia en más de 25 años en la banca, es vicepresidente ejecutivo de uno de los bancos más importantes de Centroamérica y actualmente
es principal accionista y presidente del grupo empresarial Ampresa, un proyecto bastante amplio a cargo pues de nuestro invitado especial, el señor Lenin Palencia, asesor financiero, miembro de la junta directiva de varias empresas también importantes de la región centroamericana, asesor de varias cámaras de industria y comercio en Honduras, y en general ha sido conferencista internacional con temas empresariales y de liderazgo, a quien le damos la bienvenida hoy en este espacio para, para tratar el tema de las finanzas empresariales. Bienvenido, Lenny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, César. Gracias por tu tiempo y gracias por esta invitación tan especial. Agradezco también a Juan Camilo Vélez, un joven muy dinámico que conocí en una conferencia en Guatapé y posteriormente lo estuve conociendo en otras reuniones, y quien tuvo el impulso de poder conversar sobre esta capacitación. Y para mí, César, siempre es un privilegio poder compartir con universidades, poder compartir mi experiencia y algunos conocimientos sobre temas de administración con estudiantes universitarios, porque ellos son el futuro de nuestras naciones, ellos son los futuros administradores, gerentes, presidentes y los grandes empresarios que van a desarrollar nuestra región latina, y por lo tanto para mí siempre es un privilegio. Y obviamente, César, estar en el seno de la Universidad de Antioquia por este medio electrónico también es un triple privilegio, en el sentido de que estamos hablando de la universidad más importante del departamento de Antioquia, y tengo conocimiento que forma parte de del grupo de universidades más importantes de todo el país, de todo Colombia. Es una universidad de más de 2 siglos de existir, por lo tanto, también para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Quiero decirles que hablar sobre temas de finanzas es un tema bastante importante y que debemos tratar con frecuencia en el mundo del emprendimiento. En América Latina, particularmente en todos nuestros países de toda la región latina, nosotros estamos urgidos de que haya más emprendimiento, que haya más sostenibilidad en el emprendimiento, y muchos de los elementos que contribuyen al fracaso empresarial es el tema financiero. Por lo tanto, tenemos que conversar sobre este tema. A veces las personas creen que ser un empresario es dominar un producto o un servicio, y nada más alejado de la realidad que algo como eso. En realidad, para poder nosotros tener dominio de una empresa, tenemos que tener claridad de varios temas, y como yo siempre lo he dicho, una empresa es un sistema de gestión gerencial que está integrada por políticas, por procesos, por estrategias, por principios y valores, por toda una cantidad de elementos que integran la cultura organizacional. El hecho de que una persona sea eficiente en la producción de un producto, que técnicamente sea muy bueno para un producto o para un servicio, no lo califica como un gran empresario, porque para poder hacer empresa necesitamos de otros factores, y uno de ellos es del que vamos a hablar hoy, del tema financiero. En realidad, las formas de desarrollar las finanzas en una empresa cambian en la medida en que van cambiando los entornos económicos, las situaciones que rodean a esa empresa. Pero el fondo de las finanzas sigue siendo el mismo, y es de lo que hoy vamos a hablar. Sin embargo, queremos hablar de las tendencias. Y para poder hablar de las tendencias, tenemos que tener claridad de cómo hoy se ha desarrollado el mundo, qué es lo que estamos viviendo. Entonces, permítanme compartir una breve presentación para que podamos dirigir algunas ideas de lo que vamos a conversar durante esta tarde-noche con ustedes. Perfecto, Lenin, muchas gracias. Yo entonces te invito a que hagamos la presentación de aproximadamente unos 40 minutos, más o menos 45, en aras de que dejemos también al final un espacio de unos 5 a 10 minuticos por si resultan algunas inquietudes de nuestros estudiantes y nuestra comunidad, de tal forma que podamos canalizarlas al cierre de la presentación. ¿Está bien? Excelente, excelente, César. Me parece una espectacular idea.
a que pongan sus inquietudes en el chat, que al final las estaremos leyendo, y si alguien se anima pues a participar con cámara abierta y hacer la pregunta abierta, bienvenido sea. Adelante, Lenin, muchas gracias. Gracias, César, muchas gracias. Entonces, hablemos de este tema de las tendencias de las finanzas. Esto es algo que tenemos que hablar de lo que hoy estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo un fenómeno que denominamos crisis. Y yo diría que es una crisis que tiene dos grandes elementos, un tema sanitario o de salud y un tema económico. Ambas cosas impactan en las finanzas, sea micro, pequeño, mediano o grande. Y tenemos que tener claridad de este tema de la crisis. Primero que todo, a ustedes como estudiantes universitarios, como futuros líderes del sector empresarial de nuestra región, quiero decirles que el mundo empresarial tiene subes y bajas. Las crisis son normales en todas las economías y en todos los tiempos. Nunca hemos dejado de tener ciertos niveles de crisis y ciertos tipos de crisis. Yo siempre digo como empresario que la vida empresarial, que la vida económica es como un electrocardiograma. Hay momentos en el que estamos subiendo y llegamos a la cúspide, pero también hay momentos en el que descendemos y tocamos fondo. Y descender y tocar fondo es la parte más difícil de ser un gestor de la administración de empresas o de ser un líder empresarial, porque es allí en esa parte donde se requiere la inventiva, la creatividad, el entusiasmo de ese administrador de empresas, de ese gerente, de ese presidente de la empresa. Y es ahí también donde se requiere de su carácter, de su actitud para poder entender que estos procesos son normales. El problema no es descender y tocar fondo. El problema es no tener la capacidad de elaborar e implementar estrategias y acciones que nos lleven a recuperar nuestras empresas y ponerlas nuevamente en una posición ascendente. Cuando una empresa, cuando un grupo de ejecutivos deja de actuar, porque como yo siempre lo digo y quiero que se graben esto, las empresas no mueren por infarto. Las empresas primero les da una pequeña gripe que ninguno de los líderes pudo ver y atender. Posteriormente esa gripe se complica y así se va complicando y los líderes ineficientemente no logran ver ni actuar ante esas situaciones. Y cuando despiertan es porque la empresa ya ha quebrado o está en un proceso de cierre. Ustedes como futuros líderes de la administración de empresas, futuros empresarios, deben tener absolutamente claro que las empresas no mueren por infarto. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, los líderes empresariales, los líderes ejecutivos, de poder rescatar las empresas cuando todavía es temprano, porque cuando ya llegamos a un momento difícil, ese electrocardiograma se pone en línea recta y eso significa muerte. Las crisis tienen una configuración muy simple. Las crisis siempre se derivan de un momento de pujanza, de un momento de abundancia. En esa gráfica, encerrado en verde, pueden ver ustedes algo que dice pico, que es la cúspide de un buen momento económico. De repente inicia un proceso de descenso de la actividad económica. Un descenso que puede ser provocado por múltiples factores. Problemas como el que tenemos hoy, una pandemia, problemas políticos, problemas de desastres naturales, terremotos, inundaciones, cuántas cosas de esas. Todas estas cosas pueden dar inicio a un proceso de descenso de una actividad económica. Y ese descenso puede convertirse en una recesión económica que ya se hace sentir y que afecta los niveles de empleo y los niveles de ingreso en todo sentido. Pero en algún momento esa recesión podría convertirse en una depresión y llegar a un punto que le llamamos valle. Ese valle es el punto de retorno y tenemos nosotros, los administradores, la obligación de conocer la trayectoria de esa crisis para conocer en qué momento tocamos el valle o punto de retorno e inicia un proceso de expansión. Por lo tanto, quiero que todos aquí tengamos presente que no hay crisis eterna.
Toda crisis tiene un principio y tiene un final. Y toda crisis es una generadora de oportunidades. La pregunta que siempre nos debemos hacer nosotros como líderes empresariales, como hombres y mujeres que dirigimos empresas, ¿qué hacer ante una situación de crisis? Tienes dos opciones: ver la parte negativa de la crisis, que toda crisis por supuesto que la tiene, o ver la parte positiva de la crisis. Si tú quieres convertirte en un líder empresarial de éxito, de resultados que contribuye al crecimiento económico de nuestra región latina, debes enfocarte en las oportunidades. Y quiero hacer énfasis en 3 fragmentos de un discurso de Einstein que es muy propicio para cada uno de ustedes. Cuando Albert Einstein hablaba sobre crisis, en determinado momento generó todo un discurso, y mira estos fragmentos que voy a leer literalmente. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con una única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Ruego disculpas por haber hecho una lectura literal, pero por respeto a la memoria de Albert Einstein y por el gran fondo que tiene este fragmento del discurso de él, consideré oportuno hacerlo de esta manera. Jóvenes, es en la crisis donde nosotros como líderes empresariales, como líderes de la ciencia de la administración de empresas, podemos hacer grandes cosas, pero muchos de nuestros líderes se enfocan en lo negativo y eso les genera parálisis que no les permite reaccionar ante estas situaciones de crisis. Tenemos que reconocer que hoy en día estamos viviendo ciertas tendencias económicas que influyen en la forma como debemos gestionar los emprendimientos, que influyen en la forma como ejecutamos nuestro conocimiento como administradores de empresa. Y hoy nosotros estamos viviendo una 4ª revolución económica. La 3ª revolución económica fue la revolución industrial. Nosotros tenemos ya varios años a nivel mundial de estar viviendo la 4ª revolución económica, la cual se ha acentuado muchísimo más en este tiempo de pandemia. Esta 4ª revolución económica se conoce como la 4ª revolución tecnológica, la gran revolución tecnológica. Imagínate que en esta noticia de junio de 2020, el 75% de las empresas están incorporando la automatización inteligente en sus procesos. Y se espera que para el 2022 se acentúe ese 75% y podamos crecer más. En Estados Unidos se han hecho varios estudios sobre el tema y se le ha denominado el tsunami tecnológico. Alibaba, por ejemplo, el 70% de la mano de obra es robotizada. Ya en el mundo hay un robot que ustedes lo tuvieron ahí en Medellín, este robot que tiene ciudadanía saudita, que se llama Sofía, tiene un nivel de inteligencia artificial que actúa, reacciona, habla como si fuese un humano. Google, por ejemplo, ha presentado grandes avances en materia de dispositivos para traducción. Ya hay pruebas de diferentes compañías de autos que no necesitan piloto e inclusive vehículos
que levitan o que flotan. Este tsunami tecnológico se considera que representa para la economía mundial un impacto 3000 veces mayor a lo que representó la revolución industrial. Es como si estuviese ocurriendo un terremoto de 5 grados allá en la revolución industrial y hoy como que si estuviésemos viviendo un terremoto de 10 grados. Y esto es algo que nosotros los administradores tenemos que estar conscientes que nosotros no vamos a parar la evolución de la humanidad. Todo este avance tecnológico es parte natural de la evolución. Y nosotros como emprendedores o como líderes de la administración de empresas tenemos que insertarnos en este mundo. Los científicos en Estados Unidos han llegado a estimar que dentro de 72 años la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Pero en Asia se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que en 28 años esta inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Hay una firma internacional que es muy reconocida, que es la firma McKinsey, y esta firma establece que para el año 2030, 800 millones de trabajadores en todo el mundo podrían tener problemas de empleo a raíz del desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparándonos como líderes en administración de empresas, como los futuros empresarios que se están entrenando en las universidades de América Latina? ¿Nos estamos preparando para poder administrar, para poder gestionar con éxito este nuevo ambiente de negocios? Porque hay que hacernos esa pregunta. No podemos nosotros pretender seguir aplicando metodologías de administración de empresas que se utilizaron hace 10, 15, 20 años atrás. El mundo ya cambió y tenemos que estar en consonancia con este nuevo mundo. Hay cambios importantes en el patrón de consumo de los seres humanos. Hoy en día, mucho del consumo mundial se hace por Internet, productos y servicios. Y esto ha tenido sus implicaciones. Vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2017, 5.341 tiendas cerraron operaciones y muchas de ellas muy reconocidas a nivel mundial. En el año 2018, 4.123 tiendas cerraron operaciones y en el año 2019, 5.846 tiendas. Pero de lo que va del año 2020, se estima que 25.000 tiendas han cerrado operaciones en Estados Unidos, lo que representa casi 50.000 tiendas en 4 años cerradas. Muchos centros comerciales en Estados Unidos han dejado de operar. Más de 300 centros comerciales completamente en abandono y más de 1.000 centros comerciales en estado de quiebra. La pregunta ¿es porque los productos son malos? ¿Es porque la ubicación o la arquitectura de las tiendas o centros comerciales no es atractiva? No, no es por eso. Es porque el patrón de consumo de las personas ha evolucionado, ha cambiado radicalmente. Y tenemos que insertarnos en este mundo de cambio como líderes en administración de empresas o como emprendedores. La gran pregunta que tenemos que hacernos esta tarde-noche, ¿cómo vamos a ver esta revolución tecnológica? ¿Lo vamos a ver como una amenaza o la vamos a ver como una oportunidad? Volvemos al principio de lo que estaba diciéndoles. Cuando vemos una crisis en la parte negativa, estamos en un grave error. Cuando vemos la crisis en la parte de la oportunidad que nos genera, es lo ideal que podemos hacer. Por lo tanto, no podemos seguir viendo la tecnología como una amenaza, no podemos seguir viéndola como un problema. Tenemos que verla como una gran oportunidad para ser más eficientes, para reducir costos, para poder generar nuevas formas de empleo, para poder llevar nuevas formas de generación de ingresos en nuestras empresas. Tenemos que verla como una gran oportunidad y el llamado a cada uno de ustedes es que podamos reflexionar en cuáles son las oportunidades que nos da este nuevo mundo tecnológico. Para el año 2025 se estima
que el 47% de la riqueza mundial va a estar en manos de millennials y centennials. Y en América Latina, más del 60% de nuestra población en América Latina son millennials y centennials. Nosotros en América Latina tenemos 668 millones de habitantes y más de 400 millones de esos habitantes son millennials y centennials. Y déjame decirte que estas dos generaciones, que son las personas que nacieron de los años 80 para acá, son a esas dos generaciones que se le atribuye este gran cambio tecnológico. Y estas personas, que son una masa de más de 400 millones de personas en América Latina, son los consumidores futuros y los futuros líderes del sector empresarial. Y son personas que ya no pueden concebir un mundo sin estos avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, tenemos que estar insertados en este mundo. Quiero hablarte del tema financiero. Si nos ponemos a pensar, todo este entorno tecnológico, todos estos grandes avances van a impactar en las diferentes áreas de la gestión administrativa de una empresa. Pero se me pidió que mencionara el tema de finanzas. En el tema de finanzas hay algo que no va a cambiar, y es que hay una ecuación que es la columna vertebral del tema financiero en una empresa. Los activos son igual a pasivo más capital, entendiéndose por activo los bienes y derechos que posee un emprendimiento, un negocio. Por pasivo el apalancamiento financiero que utiliza la empresa. Y por capital quiero hacer mención de dos cosas: aportación de los socios y las utilidades o ganancias que genera el negocio. Quiero hoy, a ti que estás estudiando administración de empresa, futuro líder del mundo empresarial, las empresas no son iglesias, no son instituciones de ayuda humanitaria. Las empresas son instituciones con fines de lucro y nuestra participación dentro de ellas es para hacer realidad esa generación de lucro. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos que el lucro dentro de la empresa se genera entre la comparación del nivel de ingresos con el nivel de gastos. Y si tú quieres ser un líder empresarial con resultados, con mucho éxito, tenemos que entender que no se trata de tener una bonita empresa. No se trata de tener nada más una empresa atractiva en su forma de comunicarse o en su forma de presentarse al público interno o externo. Se trata de que tiene que ser una empresa que genere la razón de ser, que es la generación de lucro. Para esa generación de lucro, que es un efecto, nosotros tenemos que tener una gestión de administración eficiente en todas las áreas. En el área de venta y mercadeo, en el área de recursos humanos, en el área de producción y también en el área financiera. Y tenemos que conocer que las formas, las herramientas, el entorno para poder generar el ingreso y para poder gestionar el gasto es lo que ha cambiado. Y tenemos que tener presente que hoy, por ejemplo, tenemos que darle mucha más importancia a la liquidez que a la rentabilidad. Otra cosa que quiero que te grabes y anotes allí en tu libro de notas, y es que las empresas no mueren por falta de rentabilidad. Las empresas mueren por falta de liquidez. Y tú, como administrador de empresas, como líder empresarial, tienes que ser experto en el manejo de la liquidez y darle una gran importancia al tema de la liquidez en nuestras empresas, hoy más que nunca. Hoy en día, las empresas hemos cambiado nuestra óptica, nuestra visión sobre el costo fijo. En el pasado, las empresas querían tener integraciones verticales hacia adelante y hacia atrás y poder gobernar en su totalidad todo el proceso. Hoy nos hemos dado cuenta en el mundo empresarial que para lograr eficiencias tenemos que enfocarnos en lo que somos expertos, en lo que somos buenos.
y tenemos que reconocer que el costo fijo se ha convertido en el peor enemigo de las empresas a nivel mundial. Y por lo tanto, la reducción del costo fijo hasta donde se pueda es una actividad ineludible de cada líder empresarial. Hoy en día, las instituciones financieras intermediarias están siendo mucho más exigentes en sus criterios de aceptación de riesgo, porque el riesgo crediticio en una situación de crisis como la que estamos viviendo se ha pronunciado, se ha hecho más grande y por lo tanto nosotros que administramos empresas tenemos que reconocer que las instituciones financieras intermediarias, llámese banco, están siendo mucho más exigentes en los parámetros o en los criterios de aceptación de riesgo crediticio. Y tenemos nosotros que reconocer que tenemos que cuidarnos de esa parte. Pero, ¿cuál es la tendencia que estamos viendo que nos ha traído el mismo desarrollo tecnológico? Estamos viendo que el desarrollo tecnológico está causando una desintermediación financiera. Y eso es extremadamente fabuloso para nosotros como empresarios. Porque la desintermediación financiera me lleva a tener acceso a recursos económicos para dar apalancamiento financiero a mis empresas sin necesidad de pasar por el sistema bancario. Hoy en día tenemos alternativas de financiamiento como las empresas fintech, tenemos el crowdfunding, que es algo extremadamente importante, tenemos también las initial coin offering, que son operaciones relacionadas con criptomonedas. Las criptomonedas, a mí me da mucha tristeza que muchas veces se tiende a ver únicamente como si fuese una divisa de intercambio. Pero la criptomoneda puede ser un elemento importantísimo para fondear grandes proyectos, porque las criptomonedas se convierten en herramientas de captación de recursos para financiación de grandes proyectos. Y es por eso que han habido grandes estafas en esta materia, porque en forma inescrupulosa personas han armado proyectos, han establecido una criptomoneda y al final de cuentas captan una cantidad determinada de recursos y terminan no desarrollando el proyecto para el cual se captaron esos recursos. Y nosotros tenemos que rescatar esa fabulosa herramienta que existe para hacer un fondeo internacional de grandes proyectos. Herramientas que en el pasado no existían y que hoy tenemos la oportunidad en el mundo empresarial de contar con toda esta evolución que nos lleva a poder participar en la desintermediación financiera. Por otro lado, tenemos que reconocer que ha habido una masiva digitalización de sistemas y servicios. Se está consolidando el sistema blockchain, que en el pasado era visto como un enemigo del sistema económico, pero hoy en día todas las instituciones financieras están poniendo sus ojos en estos sistemas de mayor seguridad y mayor velocidad como son los sistemas blockchain, las monedas digitales, la inteligencia artificial que nos permite mayor eficiencia para poder conocer los patrones de consumo de nuestros consumidores. La Big Data no es una Big Data bruta, es una Big Data que tenemos que llevarla a inteligencia en el mundo de los negocios, que se conviertan esos datos en información para toma de decisiones. No se puede concebir hoy en día el mundo comercial sin su participación parcial o total en los sistemas de e-commerce. Tenemos que estar y ser parte de los e-commerce. Hoy en día, las empresas tenemos que estar nutridas de aplicativos que viabilicen la relación con el cliente, que permita la interacción con el cliente a través de aplicativos especiales donde los clientes pueden autoservirse de información que en el pasado procesábamos con personas humanas, con empleados. Ya pretender publicidad en periódicos, en sistemas televisivos es parte de la historia del mundo empresarial. Hoy en día, si no estás presente en el marketing digital, no existes. Si no estás presente en las redes sociales, no existes. Y este es un mundo que nuestra administración de hace 10 años no la vivió. Pero hoy, si nosotros queremos tener éxito en nuestros emprendimientos,
tenemos que entender que tenemos que ser parte de este nuevo mundo. Hoy en día tú puedes estar pidiendo una pizza y te pueden estar contestando en Costa Rica, en la India, en Honduras, en Colombia, en los países donde hay concentración del sistema de call centers. Inclusive hay call centers especializados donde hay traducción para servicio médico. Todas estas evoluciones son cosas que van enfocadas también a la disminución sustancial del costo fijo, que como te dije hace un momento, se ha convertido en un gran enemigo de la parte financiera de los emprendimientos. Pero también el tema del desarrollo tecnológico trae sus bemoles, trae sus cosas negativas. Corremos riesgo con la seguridad de nuestra información. Y por eso también tenemos que hacer grandes inversiones en seguridad electrónica para bloquear la entrada de hackers a nuestra información o robo de información sensible. Y el mismo desarrollo tecnológico nos obliga financieramente a tener inversiones importantes en la seguridad electrónica. Hoy nuestra relación con los bancos es más digital que presencial. Y todas aquellas personas que en algún momento fueron de alguna manera ajenos a estos sistemas de avances, la pandemia los ha llevado a adoptarlo de manera obligatoria. De lo contrario, no podrían estar subsistiendo encerrados en sus casas con todo el confinamiento que se ha dado a nivel mundial. Y para concluir las ideas de estas tendencias, también en el pasado nuestras empresas estaban llenas de cables y salas de servidores y estábamos invirtiendo cantidades importantes de dinero en actualizar esos servidores, que dicho sea de paso, son equipos electrónicos caros. Sin embargo, hoy hemos pasado a un mundo de servidores nubes y esto nos permite tener más eficiencia y mayor seguridad. Estamos a la puerta de la entrada de una red de Internet 5G que nos va a permitir mayor velocidad en el procesamiento de información por Internet. En la medida en que vamos evolucionando, han ido tomando mucha importancia los chatbots, donde se puede conversar con robots. Todavía hay una cantidad importante de la población que rechaza estos sistemas, pero que no los vamos a poder evitar. En otras palabras, tenemos que reinventar nuestras empresas. Y las empresas que estén naciendo tienen que nacer bajo estos lineamientos de este nuevo mundo. Tenemos que entrar en el desarrollo de nuevos modelos de negocio. No podemos nosotros pretender que nuestro país nos resuelva los problemas. No nos preguntemos qué puede hacer tu país por ti, sino qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y somos nosotros como líderes los que tenemos que hacer que nuestros países se modernicen en la gestión de la administración de las empresas de nuestros países. ¿Es posible o no es posible para nosotros los latinoamericanos lograr estos cambios, adoptar estos cambios, vivir en medio de estos cambios, impulsar estos cambios, verlos como una oportunidad y no como una amenaza? Todo depende de ti. Si tú crees que puedes, yo te puedo decir que estás en absoluta verdad, estás en lo cierto. Pero si tú crees que no puedes, también estás en lo cierto. Es una decisión tuya. La universidad te va a dar parámetros. Los que participamos y apoyamos a las universidades compartiendo estos temas, también vamos a compartir la experiencia como emprendedores, lo que se vive a diario aquí en nuestras empresas. Pero tú decides si adoptas una mentalidad de cambio o te quedas en el pasado. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Se me pidió que fuéramos breves, estamos cumpliendo con la exigencia, pero como bien lo decía el docente César, vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas. Con todo gusto podemos conversar sobre el tema. Gracias, César. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias por este espacio. Vamos a abrir entonces las preguntas a nuestros participantes y espectadores, a escucharlos,
Los invitamos para que nos dejen sus inquietudes en la sección de preguntas en el chat, alguna inquietud que puedan tener. Mientras, pues voy como cerrando, profe. Muy interesante la intervención que hace. Coincido con usted en muchos de los análisis, por no decir en todos, empezando por la capacidad que debe tener un administrador de empresas, de tener una visión holística del sistema. Tal vez muchos de nuestros estudiantes en las carreras de administración o en la historia perciben, yo soy egresado de administración de empresas y es lo que uno habla en el medio, perciben como que la economía fuera allá y la contabilidad allá y la administración aparte, pero finalmente son áreas de las ciencias que nacen desde la economía, que se integran con la economía, donde la economía tiene un factor muy importante en ese desarrollo. De ahí nuestra importancia como administradores de empresas de poder desarrollar esa capacidad analítica y esa visión holística, sistémica, porque es que la organización está inserta en unos modelos sistémicos, precisamente donde lo que se hace en un extremo afecta al otro. Entonces, es cierto, las finanzas, como usted lo mencionaba, son transversales a la organización y recogen de cada uno de los elementos que la componen diferentes resultados que pueden estar representados en ingresos o en egresos, pero que en últimas están afectando el negocio, los resultados del negocio. Y quisiera recalcar que también me parece extremadamente importante, muy acertado el apunte, lo comparto cuando dice que no nos podemos quedar pensando solo en temas de rentabilidad, porque las empresas no mueren porque sean o no sean rentables, mueren por falta de caja, ¿cierto? Entonces ahí la cuña pues tan importante. Bueno, voy a revisar si tenemos al momento, Laura, nos revisas de pronto, porfa, si tenemos algunas preguntas. Voy a abrir el chat. Creo que ahora, hasta ahora, Sí, por aquí profe, hay hay dos. 2 preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Perfecto, entonces ya las encontré. Voy a proceder a compartirlas, a leerlas con el invitado. Lenin, ¿cómo crees que el crowdfunding va a beneficiar o ha estado beneficiando proyectos de emprendedores en América Latina cuando no hay mucha cultura de los empresarios de tener un pequeño porcentaje del capital direccionado a Venture Capital para financiar ideas y convertir muchas de ellas en grandes emprendimientos? Muchas gracias por esa pregunta, porque eso es una de las cosas que a mí me alegra mucho de este tema del desarrollo tecnológico y esta era que estamos viviendo. Definitivamente el crowdfunding lo que nos permite es la internacionalización de las fuentes de financiamiento. Si bien es cierto, en América Latina quizá no tengamos tantos emprendedores con una cantidad de capital de riesgo para poder participar en el crowdfunding financiando proyectos, pero déjame decirte que a nivel internacional sí la hay, y la hay de diferentes formas. La hay de formas que son prácticamente concesiones, y las hay de formas de fondos con condiciones muy, muy blandas. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vayamos ingresando a este mundo, vamos a ir encontrando estas alternativas que cada día van a ser más. Por lo tanto, no desestimemos este elemento del crowdfunding porque es extremadamente importante para toda nuestra región. Por lo tanto, aunque el empresariado latino sea esquivo a los capitales de riesgo para ellos inyectar plata a pequeños emprendimientos, en el mundo entero nos van a contagiar porque sí lo hay a nivel mundial. Sí lo hay. El mundo va hacia allá. Muchas gracias, Lenin. 2, la seguridad de la información debe ir más allá del control y la protección de los datos y pasar a una cultura y concientización de que los desarrollos tecnológicos deben usarse con el fin de mejorar las condiciones sociales y económicas de una organización o país. Nuestro problema es cultural. Sí, nosotros tenemos obviamente un problema cultural. No hemos logrado sacar ese provecho de la Big Data, ese provecho que nos da esa información en bruto, al convertirla en nosotros, en esos datos, convertirla en información que nos permita la toma de decisiones, vamos a poder dirigir las decisiones empresariales a aquello que le agregue más valor a la comunidad. Y nosotros como sector empresarial no podemos ignorar bajo ningún punto que somos un elemento muy importante que agrega valor al desarrollo social de nuestras comunidades.
Y por eso es que el tema de la responsabilidad social tiene que trascender. No puede seguirse pensando que la responsabilidad social es que la empresa posea una fundación de ayuda humanitaria. La responsabilidad social es esa responsabilidad con los tributos del país, es esa responsabilidad con la educación de la comunidad, es esa responsabilidad con el bienestar social de la comunidad. Y por eso, en la medida en que nosotros tenemos información más acertada del grupo al cual tenemos influencia, nosotros como empresarios vamos a poder incidir en forma positiva en el desarrollo social, no solamente en la parte económica. Gracias. Procedemos con dos preguntitas adicionales. La primera es cuáles son los retos desde la perspectiva financiera de las empresas frente a la actual pandemia y pospandemia. Bueno, nosotros tenemos en la pandemia, yo siempre lo comparo, yo digo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial dos tipos de crisis o dos tipos de enfermedades o pandemias, COVID-19 y yo al otro le llamo COVID-20, que es el colapso empresarial, el COVID-20. Entonces, en pandemia tenemos que hacer sobrevivir a nuestras empresas. Quiero ser muy claro que no todos hemos sido afectados negativamente con la pandemia. Hay emprendimientos, hay giros económicos que han sido muy beneficiados con esta situación especial que estamos viviendo. Pero así como en el tema de la salud humana, en esta pandemia el oxígeno es muy importante, así también en el tema empresarial el oxígeno, que es la liquidez, es extremadamente importante. Por eso en distintos medios de comunicación yo he sido muy enfático que los sistemas financieros tienen que perder el temor a ampliar plazos, a dar periodos de gracia. Y esto no implica rebajar las tasas de interés, porque al final de cuentas también los bancos son instituciones con fines de lucro y tienen responsabilidad frente a depositantes. Sin embargo, sí se pueden ampliar los plazos, porque la ampliación de plazo o la puesta en vigencia de periodos de gracia permite que los emprendimientos tengan oxígeno, tengan liquidez para sobrevivir en este tiempo de crisis. Pero luego viene el tema de post-crisis. En el tema de post-crisis hay que tener cuidado porque siempre va a venir, y en algunos países ya lo estamos viendo, el efecto rebote. Todo ese consumo reprimido que hemos tenido por 7 meses, ese consumo, toda esa población que empieza a salir parcialmente a la calle, esa población empieza a generar un nivel de consumo que puede generar una equivocación en los administradores y creer que esa va a ser la tendencia del negocio. Ese efecto rebote disminuye y podemos tener nuestra verdadera realidad. Entonces, post pandemia tenemos que poder identificar el efecto rebote para poder capitalizar la oportunidad que nos genere, pero también estar preparados para la disminución después del efecto rebote y poder volver a nuestras empresas más eficientes. Quiero decirle a todos los presentes que la pandemia a nosotros los empresarios, como lo hemos dicho en varios grupos, nos ha sacado de un estado de coma, de un estado en el que no nos habíamos dado cuenta que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que podemos hacer más o lo mismo con menos recursos. Y eso es algo que tenemos que reconocer, que es algo positivo que nos ha dejado la pandemia y que no deberíamos dejar de aprovecharlo después de la pandemia. Todos esos elementos de eficiencia que hemos logrado en muchas áreas de las empresas, tenemos que aprovechar y continuar con ellas después de la pandemia. Bien, gracias, Lenin. Tenemos un comentario y una última pregunta. No sin antes, yo quisiera amarrar a este mismo tema que venimos tratando ahí en línea con lo que acabas de mencionar, que incluso yo quisiera agregar algo, si me permites, y es que podría surgir una pregunta frente a si es el momento ideal para tomar, por ejemplo, crédito, dadas las tasas tan bajas que han tenido los mercados a través de las decisiones de política monetaria. Y uno podría pensar que sí, que es un buen momento, pero yo diría que la pregunta en línea con lo que acabas de mencionar y recalcando la capacidad gerencial es si la empresa está en la capacidad de hacerlo, si se proyecta precisamente, porque esa proyección a futuro es la que le va a permitir asegurar esa caja a futuro y esa sostenibilidad empresarial
Entonces la pregunta no es si es el momento ideal de tomar un crédito, sino si la empresa realmente lo necesita y está en condiciones de asumir esa nueva deuda, de tal forma que va a comprometer esos ingresos futuros de caja que pueden verse generados. Totalmente de acuerdo, y mucho cuidado en el nuevo endeudamiento. Tenemos que ser muy enfáticos de si lo vamos a tomar, que sea para activo productivo, para labor productiva, no para inversiones que pueden convertirse en un activo fijo improductivo. Es extremadamente peligroso. O que terminan canalizados, exacto, hacia una estructura de costos, gastos, que realmente pues, no debería ser el ideal. Bien, voy a continuar con el otro comentario. Dice, hace unos días en una conferencia, Germán Cristancho con Mauricio Hoyos, el director de Shark Tank Colombia, decía que las ideas no llegan a ningún lado por falta de capital. Esperemos que las fuentes de capital sigan llegando y ayudándonos a generar emprendimientos. Muchas gracias, Lenin, don Camilo Vélez. Y Mateo nos plantea la siguiente pregunta. Con esta daremos por terminada la sesión de preguntas. Buenas noches. Teniendo en cuenta la sobrepoblación, la pobreza que más se evidencia en Latinoamérica principalmente, ¿cómo ve la adaptación de la clase trabajadora si se pronostica la pérdida del empleo de 800 millones de personas a causa de una revolución tecnológica? Fíjate, muy buena la pregunta. Yo quiero decirles que a pesar de que la firma internacional McKinsey ha afirmado que para el año 2030 800 millones de personas en el mundo van a tener problemas de empleo, yo sigo pensando que lo que va a ocurrir es una mutación del empleo. El empleo está cambiando en su forma. Hoy nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de generar horas de trabajo sin necesidad de desplazarnos físicamente al recinto de una institución empresarial. Entonces, las formas de empleo están mutando radicalmente. Hoy también hemos podido observar que hay muchas formas para las personas de generar ingresos a través de aplicaciones digitales por medio de Internet. Hoy en día vemos, por ejemplo, a nivel de ejemplo, las actividades de Forex que ya llegaron a transar 6.6 trillones de dólares diarios. Y ya se llegó a una suma de 10 millones de personas en el mundo transando todos los días en los mercados financieros online. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a todas estas nuevas formas de generación de ingresos y a todo este proceso de mutación que está generándose en el empleo. Por lo tanto, yo sigo pensando que no vamos a tener esa afectación a esos niveles, sino que una conversión en el trabajo. Muchas gracias, Lenin. Acorde contigo, totalmente de acuerdo. Se lo digo mucho a mis estudiantes. No desaparecen totalmente y depende entonces de cada quien, sobre todo nuestra tarea como administradores con capacidad de previsión del futuro, de ver cuáles son esos nuevos escenarios o esas nuevas oportunidades que se están abriendo en nuevas profesiones hacia el mundo futuro, porque ahí es donde van a jugar un papel trascendental en el desarrollo del nuevo mundo que tenemos delante. Estimado Lenin, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que nos sigas acompañando en un futuro no muy lejano, que podamos tenerte además como participante, como espectador de estas charlas que programamos en estos espacios, y a futuro nuevamente de pronto poder conversar contigo estos temas tan interesantes que tanto enriquecen y alimentan a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria y a toda nuestra comunidad latinoamericana que nos logre ver por estos canales de difusión. Esto siempre será enriquecedor, tendrá cosas buenas. Aquí creo que en el papel que jugamos tú y yo estamos sembrando semilla para un buen futuro de nuestra región latinoamericana a través de estas nuevas generaciones. César, muchísimas gracias. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes, con una comunidad tan selecta de estudiantes y líderes que se han conectado a esta conferencia. Estar aquí con la Universidad de Antioquia es un privilegio muy grande para mí y, por supuesto, estoy a sus órdenes. Mi interés, como sé que es tu interés también, César, es que podamos impulsar el emprendimiento de manera exitosa, porque América Latina necesita más fuentes de empleo y ello lo vamos a generar solo por dos medios: creciendo las empresas que ya existen y haciendo nacer nuevos emprendimientos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, feliz noche para todos. A los